Esto es Primera Edición. Volvemos con otras informaciones. Este jueves salió a la luz un impactante crimen que habrían cometido en noviembre los miembros de una secta en las cercanías de Quilpué. Se trata del sacrificio de un menor de apenas 2 días de vida. Lo habrían quemado en el fuego, todo para salvar al mundo. Mientras 4 personas fueron detenidas este jueves, la policía busca al cabecilla del grupo. ¿Qué moviliza este tipo de clanes? ¿Por qué existen? ¿Son todos peligrosos? Se lo preguntamos a esta hora al sociólogo de la Universidad de Santiago, Cristian Parker, que nos acompaña aquí en CNN Chile. Cristian, muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, buenas tardes. Más allá del dramático caso que tiene impactado a toda la población, saber que un menor de edad fue lanzado al fuego con tan solo 3 días de vida en presencia de su madre, todos consumiendo sustancias alucinógenas, es claramente un hecho que impacta. Pero más allá de eso, ¿podemos hablar que la existencia de sectas como estas sean usuales en nuestro país? A ver, yo diría lo siguiente, estas sectas tienen un gran impacto en la opinión pública precisamente por este tipo de acontecimientos dramáticos, en un caso criminales, en un caso catastrófico. Y yo diría que las sectas de estas características son minorías y muy minoritarias, es decir, que el número de estos grupos son muy reducidos. Sin embargo, la imagen que tiene la opinión pública es como que estuviéramos llenos de este tipo de grupos. Yo creo que es importante desde el punto de vista de la conciencia que tenemos respecto a la tolerancia religiosa. Yo creo que es importante no magnificar, ¿no?, en términos de número y en términos de riesgo que puede representar para la población. Ahora, obviamente son grupos, así como cualquier grupo. Pero dentro de la libertad de culto podremos establecer un límite. Hay muchas creencias distintas, pero ¿cuándo comenzar a preocuparse? Yo lo digo por una familia, porque en este caso la familia fue la que precisamente se dio cuenta de lo que había pasado y fue la que llevó a denunciar a la madre de este menor. Sin duda, en una situación así cambian mucho las costumbres de una persona que entra a una secta. Exacto. Lo que sucede es lo siguiente, lo que sucede es que todo grupo religioso tiene libertad para el ejercicio, ¿no?, de sus creencias y de sus rituales, pero en el marco legal. Y el marco legal, tanto la Constitución y las leyes, establecen, por ejemplo, el respeto a los derechos de las personas. ¿Y en este caso habría sido legal hasta la ocurrencia de este crimen? No, el hecho de que una persona se autoerija como un dios, que pueda tener, digamos, dominio sobre la conciencia de las demás personas, un dominio o un poder, digamos, solamente en las conciencias, sino que respecto a las acciones de ciertas personas. Es que hay un tema que es muy delicado, porque hasta dónde uno puede determinar que hay violación de ley. ¿Cómo se puede probar? Por ejemplo, en este caso, como en otros grupos de sectas de estos tipos, hay un problema de violación de la libertad personal. Entonces, para la policía, por ejemplo, ¿habría sido imposible intervenir antes? Es muy difícil determinar cuándo hay esa violación de libertad personal, si acaso la persona libremente dijo yo me adhiero a este grupo, pero parece ser que el líder era un líder autocrático, autoritario, ¿cierto?, que controlaba la conciencia de sus fieles, precisamente en base a lo que sociológicamente llamamos un grupo totalitario, es decir, un grupo que abarca todos los espacios y las esferas de la vida. Y cuando es un grupo totalitario, entonces, ningún miembro lo va a denunciar. Entonces, cuando es un grupo, ninguno lo va a denunciar, ¿no? O quienes quieran, ¿no?, disentir, van a ser castigados, como tengo entendido que también sucedió en este caso. Entonces, es muy difícil desde el punto de vista del mundo externo, de la policía, personas, familiares, la denuncia. Porque además hay un problema también de, por así decirlo, de engaño de la voluntad sobre la base de este consentimiento que en realidad después se transforma en sometimiento. Ahora, ¿cómo es posible? En este caso son personas profesionales, mayores de edad, entre 25 y 35 años. El líder tiene 35 años, hoy está prófugo, aparentemente en Perú. ¿Cómo se explica que personas de este nivel intelectual puedan ser sometidas a una voluntad, digamos, ajena? A ver, yo creo que ahí pueden haber distintas razones. Habría que hacer una investigación específica para determinar cuáles son los argumentos en ese caso. Pero yo tengo la impresión de que en general en este tipo de sectas
hay una predisposición de las personas que adhieren, que participan, y esa predisposición está dada básicamente por una condición existencial que podríamos llamar de angustia, de desesperanza, de desesperación. Desesperación es perder la esperanza. Es decir, las ofertas, por así decirlo, de otras organizaciones de sentido. ¿Quiénes ofrecen sentido? Las otras religiones, ¿no? Las distintas formas de culto, ¿no? No les satisfacieron en su vida personal. En su vida hay algo, puede ser por distintos problemas familiares, psicológicos, problemas económicos, lo que sea, o problemas sencillamente de diagnóstico del mundo contemporáneo. Entonces, esa persona se siente en un estado, ¿no es cierto?, de vacío, de angustia, de necesidad, y esta persona que en la secta generalmente es el líder, que es un profeta, se presenta como profeta, ¿no? Un guiado de Dios. ¿Cree? ¿Ah? El líder se convence, o sea, tiene una personalidad narcisista, pero que además se convence de lo que está diciendo, porque esta persona huyó con dinero, 15 millones de pesos. O sea, lo que sucede es que lo que uno verifica, digamos, en la mayoría de los casos, por cierto, es que los profetas, ¿no?, se lo creen al dedillo, o sea, ellos se sienten enviados de Dios, o incluso algunos de ellos puede que se sientan representantes del mismo Dios, e incluso dioses encarnados. Pero en este caso habría matado a su propio hijo. Pero claro, porque ahí hay un tema de que es no diría la distorsión de realidad, sino la transformación de realidad, ¿no? Desde el punto de vista sociológico, nosotros decimos que hay una construcción social de realidad. Es decir, ellos crean un mundo aparte del mundo normal, ¿no?, del mundo de las personas. En ese mundo aparte, ¿no?, hay ciertos códigos de interpretación de realidad. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que sucedió? Lo que sucede es que el líder, siendo Dios, una divinidad, un profeta máximo, ese líder está impedido de tener descendencia, ¿no? Si tiene descendencia, significa que ya pierde su carácter, ¿no es cierto?, divino. Él tuvo relaciones con una de las fieles y tuvo esa descendencia. Ahora, el hecho de que haya tenido es reinterpretado en este mundo aparte que ellos tienen como un acto de fuerzas malignas que atentan contra su propia misión mesiánica. Por eso que lo interpretan como anticristo. Porque lo que se dice es que matan al bebé por ser el representante del anticristo. Es decir, el que se opone al mesianismo de este líder. Ahora, la mujer que dio luz esta guagua, Natalia Guerra, que también está detenida, ella durante todo su embarazo estuvo controlada, custodiada y encerrada. La hacían comer cada 2 días. Así es. Ahora, durante este periodo, no todo el tiempo estaban drogados. O sea, ¿hubo algún tiempo en que estas personas podrían haber tenido la lucidez como para darse cuenta de lo que estaba ocurriendo? Lo que sucede es lo siguiente: no es que estén drogados todo el tiempo o que tengan lucidez o no lucidez. Lo que sucede es que ellos todo lo reinterpretan en los códigos del mundo realidad que construyen. Entonces, porque la mujer seguramente aceptó libremente estar en esas condiciones, porque ella aceptó el discurso del líder en el sentido que ella es portadora de este anticristo. Y ahora en ese sentido, y por lo tanto, si yo soy portador de anticristo, tengo que aceptar todos los castigos posibles y todas las condiciones que me ponen. Y en ese sentido, ¿sería válido entonces el argumento de la defensa de estas personas, es decir, que no estaban actuando libremente? No es válido. O sea, digo, hasta cierto punto no es válido. ¿En qué sentido? Son personas que tienen uso de razón. Son personas que tienen ejercicio de su facultad de seres libres, sin embargo, están con una realidad, ¿no?, con una interpretación de realidad que es totalmente disidente, distorsionada respecto a la interpretación de la ley, a la interpretación de la realidad normal. Entonces, dentro de su interpretación, ellos tienen sus argumentos, pero resulta que ellos siguen siendo seres dotados de juicio, y por lo tanto ellos debieron haber, ¿no?,
hecho un ejercicio crítico respecto a lo que estaban viviendo. Y que trabajaban, cada uno de ellos tenía un trabajo, una situación, digamos, en convivencia con el mundo real. Lo último, porque se nos acaba el tiempo, sí, claro. ¿Hay alguna medida para la gente que está afuera y que se da cuenta de situaciones como esta, de advertirlas, hacer alguna denuncia, o estamos un poco con las manos atadas frente a esta libertad de culto? No, es que una cosa es la libertad de culto, ¿no? Y otra cosa, como en toda situación, otra cosa es el abuso de la libertad de culto para actividades que entran en otra categoría, en actividades delictuales, actividades mafiosas o lo que sea, ¿no? Entonces, pero hasta este crimen no había nada que... Hasta este crimen. Sin embargo, hay elementos que, sobre todo yo creo para los papás, porque a veces estos grupos toman a los jóvenes adolescentes, ¿no? O a gente joven. Entonces, yo creo que ahí hay un elemento importante y es cómo uno le hace entender a las personas, ¿no?, de cuáles son el conjunto de actividades en las cuales está comprometido y si esas afectan o no su libertad, su libre albedrío. O sea, yo creo que, y también hasta qué punto están violando ciertos derechos de la persona. Yo creo que ese es como el criterio. Y si uno considera que hay estos grupos que la verdad no están actuando correctamente, es importante conversar con los afectados, con esos y tratar de hacerles ver el mundo real, tratar de hacerlos caer en cuenta de que ellos están comprando, a fin de cuentas, un cuento que puede llevarlos a situaciones muy dramáticas respecto a su vida y la vida de los demás. Como la que hemos visto. Muchísimas gracias, Cristian Parker, por haber conversado con nosotros, ayudándonos a entender un poco este dramático caso que nos ha conmocionado a todos. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Gracias. Y vamos ahora con una revisión de las principales noticias de este día, jueves 25 de abril. Yo diría lo siguiente, estas sectas tienen un gran impacto en la opinión pública precisamente por este tipo de acontecimientos dramáticos, en un caso criminales, en un caso catastrófico. Y yo diría que las sectas... Lo habrían quemado en el fuego, todo para salvar al mundo. Mientras 4 personas fueron detenidas este jueves, la policía busca al cabecilla del grupo. ¿Qué moviliza este tipo de clanes? ¿Por qué existen? ¿Son todos peligrosos? Se lo preguntamos a esta hora al sociólogo de la universidad. Esto es Primera Edición. Volvemos con otras informaciones. Este jueves salió a la luz un impactante crimen que habrían cometido en noviembre los miembros de una secta en las cercanías de Quilpué. Se trata del sacrificio de un menor de apenas 2 días de vida. 3 días de vida en presencia de su madre, todos consumiendo sustancias alucinógenas. Es claramente un hecho que impacta. Pero más allá de eso, podemos hablar que la existencia de sectas como estas sean usuales en nuestro país. Universidad de Santiago, Cristian Parker, que nos acompaña aquí en CNN Chile. Cristian, muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, buenas tardes. Más allá del dramático caso que tiene impactado a toda la población, saber que un menor de edad fue lanzado al fuego con tan solo